Para los que se suman hoy, mi nombre es Fabián Soberón y el motivo del encuentro de hoy es la narrativa policial, ¿no? Especialmente la novela policial. La historia, que es pródiga en invenciones, nos ha entregado dos variantes o dos versiones del relato policial. La versión clásica, o también conocida como relato policial de enigma, y la versión dura o novela negra. A la primera versión, a la primera variación del relato policial, yo le llamo, por comodidad, le he puesto el rótulo de policial blanco. Y por oposición, por supuesto, al otro policial, que es el que se conoce como policial negro, o novela negra. Voy a enumerar y voy a comentar algunos rasgos del policial blanco y los rasgos, o algunos rasgos del policial negro. Creo que se podrían decir algunas palabras o conceptos claves para pensar el policial blanco o el policial inglés y también para pensar el policial negro, ¿no? Una palabra o algunos conceptos, estos conceptos claves me parece que son el concepto de verdad, el concepto de ley y el concepto de orden en cuanto al policial blanco. Ley es el personaje de la ley y es el que desentraña o logra encontrar en la difusa trama de los hechos el secreto, orden que devela, ¿sí?, a través de la verdad de ese crimen. Por eso es que menciono estos conceptos como verdad, ley y orden como conceptos nucleares para pensar el policial de negro. ¿Cómo es el detective? Yo voy a analizar dos cuestiones básicas en cada caso. ¿Cómo es el detective y cómo es la trama en cada uno de los casos? ¿Cómo es el detective en el caso del policial inglés? El detective es el paradigma de un individuo racional, de un individuo que se destaca, que se define por su inteligencia. Pensemos en Sherlock Holmes, obviamente. Pensemos en Dupin, el detective de Poe. O pensemos también en el padre Brown, que se lo recomiendo si no lo han leído. El padre Brown es el razonador, es el que funciona como detective en el caso de los relatos, de los cuentos de Chesterton. Entonces, estos personajes, Dupin, Sherlock Holmes o el padre Brown, se destacan o se definen por su inteligencia, por su capacidad racional. Incluso se podría decir que son, además de que usan la razón, son racionalistas. O sea, creen que la razón es el centro del mundo, el centro del ser humano y el centro del mundo, y es la razón lo que puede permitir ordenar y develar y encontrarse con la verdad. Son apólogos, digamos, de la razón y de la racionalidad humana. Tanto es así que en un cuento policial, ¿sí?, en un cuento de Sherlock Holmes o en los crímenes de la calle Morgue, que es el relato que inaugura la serie policial, que inaugura el género, Poe tiene la virtud, uno de los pocos hombres que tiene la virtud de haber creado un género. Borges dice, quizás sin saberlo, quizás él creía que continuaba la serie de los hechos, la serie de los cuentos fantásticos y no sabía que estaba inventando el policial, pero Poe inventó el policial. Y entonces, digo, en los cuentos de Poe, en los de Holmes, Sherlock Holmes, o en el padre Brown, o en otros cuentos policiales, o en una novela como Crímenes Imperceptibles de Martínez, digo, para pensar una novela más actual, la figura de ese detective se destaca tanto por su inteligencia o por su racionalidad, que casi no importa lo que podríamos llamar su carnadura o su visión de los hechos en cuanto a sistema material. O sea, la parodia de este caso es digamos, es el personaje de Gusto Domecq, el personaje que crearon Borges y Bioy Cassar, ¿no?
porque él puede estar en una cárcel, no necesita participar de los hechos, no necesita actuar, ni necesita interactuar, digamos, ni formar parte de la cadena de los hechos que han hecho posible que esos crímenes sucedan. No están ahí, no necesitan estarlo. Ellos, diríamos que en ese caso, si la realidad es el crimen, o los crímenes, ellos están antes de esa realidad o después, digamos, pero no están ahí, no forman parte de esa realidad. Entonces ellos están por fuera y casi como un filósofo, como lo veía Hegel, alguien que está fuera de la historia o fuera del tiempo, pueden hundirse en el barro de la historia, en el barro de los hechos, pero con su racionalidad, no con su cuerpo. Si ustedes se fijan, lo menos importante en el relato policial inglés es la descripción de la forma de vida del detective. En todo caso, la forma de vida se puede adecuar o se adecua a la capacidad de raciocinio de ese detective policial. Vamos a ver que en el caso del policial negro ocurre lo contrario. Ahora, ¿cómo podemos pensar la trama del cuento policial inglés o de la novela policial inglesa? La novela inglesa trabaja con el enigma como el centro de su composición. Lo que organiza todo el relato, la estructura del relato, es el enigma. Es decir, lo que persigue el investigador o el detective, o quien sustituya, o quien cumple esa función, digamos, no importa que no sea un detective en los hechos, sea un juez o quien sea, lo que busca entonces es develar el enigma. Y ese enigma es el que construye el relato. Quería poner como ejemplo que lean los cuentos, es un ejercicio interesante, incluso si ustedes quieren escribir un cuento policial de enigmas, que a priori parece una trama perfecta o un mecanismo de relojería inglesa. Si ustedes leen los cuentos del padre Brown, de Chesterton, van a ver que las piezas se organizan en un rompecabezas, ¿sí?, como si estuvieran puestas desde atrás hacia adelante. Me gustaría que hicieran ese ejercicio, que leyeran los cuentos del padre Brown y leyeran cómo sería escribir el cuento desde atrás hacia adelante. Es decir, como si ustedes ya supiesen la resolución del enigma y tuvieran que buscar la forma de desordenar eso que ya está ordenado al final del relato. No sé si me hago entender, ¿no? El relato va construyendo, al principio hay un desorden, es decir, nadie sabe quién es el criminal o los criminales. A medida que va pasando el relato, van apareciendo pistas que, más que anticipar la resolución del enigma, lo que hacen es despistar, ¿sí? Van apareciendo marcas o huellas. Y al final, parece que por obra divina, ese sujeto que está más allá de la historia, que es el investigador, encuentra la forma de ordenar o de agrupar las piezas que habían estado desordenadas. Hagan el ejercicio opuesto entonces. Vean la forma de cómo, al final que hay un orden, hagan el recorrido inverso y vean cómo ese orden se va desordenando hasta llegar al principio. Me parece que es un ejercicio interesante para ver cómo funciona la máquina del policial inglés. Entonces, desde este punto de vista, el mundo del policial inglés está regido por un orden secreto. El desorden es aparente. El mundo posee en el fondo un orden secreto que es el que encuentra el detective. Por supuesto que el policial inglés no está interesado, o está menos interesado, en las cuestiones del realismo clásico, es decir, o de cualquier tipo de realismo. Y esto nos permite también caracterizarlo y ver por qué el enigma y por qué las cuestiones geométricas, casi desde el punto de vista de la forma, interesan más que las cuestiones de la realidad. El relato crea un mundo, digamos, con su lógica propia, con su orden propio, y ese es el orden del mundo y el que el detective tiene que develar. Ahora, la realidad social
de un grupo social, o la realidad social que tiene que ver con el capitalismo, no aparecen en los cuentos. Es decir, así como el detective no es un ser al que se le muestra el cuerpo, digamos, tampoco el relato policial inglés, digamos, con sus secuelas, tampoco se ha interesado por mostrar la realidad social de la cual vienen los ladrones o los criminales. En todo caso, esos ladrones y esos criminales son piezas de un reloj o son piezas de un tablero de ajedrez que le permiten al autor, al narrador en realidad, organizar ese rompecabezas que yo mencionaba hace un momento. Voy a citar a Borges por vez no sé qué, cuál, en todos los encuentros que vamos teniendo, que en este libro, que se llama Los mejores cuentos policiales, que se han hecho varias ediciones, hay un tomo 1 y un tomo 2, que es, bueno, una selección de Borges y de Viol, ¿no? Dice en el prólogo esto que voy a citar acá. A partir de 1941, fecha de la publicación de Murder in the Rue Morgue, que es el cuento de los crímenes de la calle Morgue, primer ejemplo y de algún modo arquetipo del género policial, este se ha enriquecido y ramificado considerablemente. Y siguen en realidad Borges y Viol. Yo injustamente le estoy atribuyendo el prólogo solo a Borges, porque ya está firmado por los dos. No piensen que esto es una declaración inconsciente de mi adversión hacia Viol, en realidad no es así. Con los años me fui interesando cada vez más en Bioy Casares y menos en Borges en realidad. Aunque claro, mi devoción inicial fue por Borges, eso es así. Les quiero leer el último párrafo en realidad de este prólogo, firmado por los dos, para que ustedes vean el rechazo que tenían Borges y Bioy, por lo menos hasta la fecha de la firma de este prólogo, por la otra variante del policial, que es la variante negra. Entonces es curioso observar que en su país de origen el género progresivamente se aparta del modelo intelectual que proponen las páginas de Poe y tiende a las violencias de lo erótico y de lo sanguinario. Se está refiriendo obviamente a la variante negra. Pensemos en Dashiell Hammett, dice el texto, ¿no? En Raymond Chandler, en James Cain, con su habitual malicia, y en el justamente olvidado Gardner, ¿no? El adverbio nos está diciendo qué piensan ellos de ese olvido. En Inglaterra, en cambio, es tradicional contrastar la atrocidad del crimen con el tranquilo ambiente rural o universitario en el que lo sitúa. Yo quería leer este final de este prólogo para comenzar a hablar de la variante negra. Bueno, no es casual que Borges, no sé si yo hay tanto, pero por lo menos Borges piense esto del policial norteamericano, de la variante dura, porque está claro que su defensa del género tiene que ver con lo que comienza Poe, ¿no? Esto es casi sabido por todos. Y si no es sabido, para eso lo quería comentar. Después voy a recomendar cuentos y novelas de esta variante, digamos, de lo que yo llamo la variante blanca. Ya fui diciendo algunas lecturas posibles, como las de Chesterton. Y ahora me dedico entonces al negro. Para mostrar claramente el ámbito distinto en el que se inscribe uno y otro, así como dije que en el primer caso las palabras claves los conceptos son orden, ley, verdad, en el caso del policial negro yo diría que el ámbito es el ámbito de la ética, de la política, de la economía y en definitiva del bien y del mal. O sea que pasamos, en términos genéricos por supuesto, de un ámbito vinculado a lo formal, el esteticismo y la verdad vinculada con la razón, en el primer caso, a un ámbito preferentemente ético y político. Con lo cual esto ya nos está situando
en el barro de la historia. ¿Cómo es el detective de la novela negra? Es un ser que se define menos por su inteligencia que por su moral. Si el detective de la novela inglesa o blanca se define por su inteligencia, el detective de la novela negra se define por su moral. Lo que lo define al detective, ¿sí?, es su relación con la ley, ¿sí?, y con la verdad, pero desde el punto de vista ético. Es decir, ¿en qué lugar está el detective? ¿Está con los ladrones o está con la policía? Y en la mayoría de los casos, ¿sí?, está en el medio. Conoce al ámbito de los ladrones, ha tenido vinculaciones con el mundo del AMPA, digamos, o con los criminales, y trabaja en relación con lo que podría denominarse en términos también genéricos el ámbito de la ley o de la defensa oficial, digamos, de la verdad en cuanto al crimen. Aunque ya hay un rasgo que lo particulariza, que lo distingue, y es que él trabaja de forma privada, ¿sí? O sea, no trabaja para una institución en realidad policial, oficial, sino que él trabaja por cuenta propia. Este rasgo, el hecho de que sea un individuo que trabaje a su propio servicio y que trabaje por dinero, en el otro caso, en el caso del policial blanco, no trabaja por dinero, o al menos nunca se menciona que su ocupación la lleve adelante porque tiene problemas económicos o porque necesita sobrevivir. Nunca se dice si Sherlock Holmes vive de eso o si Lupin va a sobrevivir después de resolver esos crímenes, ¿no? En realidad eso no importa, porque se supone que eso está supuestamente resuelto, es decir, no le interesa al narrador. En cambio, en este caso, es un hecho crucial. Cada vez que Philip Marlowe, que es el investigador de las novelas de Raymond Chandler, va a encarar un caso, una de las cuestiones centrales que se organizan al principio es ¿cuánto va a cobrar? ¿Cuánto va a cobrar por ese trabajo? Y es muy probable que Marlowe se encuentre en el camino con obstáculos que tienen que ver con la cuestión económica, es decir, gente que le quiere pagar más a él para que abandone la investigación que está haciendo, o se encuentre con que el trasfondo, digamos, y esto es algo que tiene que ver con la lógica, la ética y la política del relato, digamos, o que se encuentre con gente que, definitivamente, los responsables del crimen, ¿verdad?, tienen un problema económico, digamos, hay un negociado o hay una cuestión de corrupción política de trasfondo, ¿no? Y el detective Marlowe, o Sam Spade, que es el detective en el caso de Dashiell Hammett, tienen estos problemas, es decir, sobreviven o no, siguen comiendo o no, de acuerdo a si resuelven o no la cuestión, ¿no? O también, por supuesto, está la amenaza de muerte. Y lo que menos importa es destacar la habilidad o la capacidad racional de resolución de los enigmas. Porque en realidad, a ciencia cierta, lo que menos importa es el enigma. Si bien es cierto, a ver, hay un enigma acerca de que no se sabe quiénes son los que están detrás, los responsables, digamos, materiales del crimen, pero se podría decir que uno sabe, antes de leer la novela negra, que los responsables de fondo, digamos, los últimos responsables de esos crímenes, tienen que ver con una cuestión de poder económico o político. O sea que acá el enigma no es el centro, no es el centro de la trama. Entonces el detective es alguien preocupado por el crimen, no en cuanto a su cualidad enigmática, sino como un hecho individual y por la consecuencia que tiene en la vida de las personas. En realidad el crimen no es una pieza en un tablero de ajedrez, sino que es un síntoma de la corrupción y del desorden que reina en la sociedad capitalista. Siempre un crimen, en el caso de la novela negra, esconde un negocio sucio, un interés económico, una venta de drogas o una operación política. Y la trama en realidad no se organiza de acuerdo a ese orden estructural o profundo que piensa un escritor o que muestra un narrador, sino que en todo caso está regido por esta corrupción que mencioné, por este caos de la sociedad, que no es solo aparente. O sea, si el caos o el desorden en el caso de la novela de Enigma era aparente, en el caso de la novela negra no es aparente, sino que es la propia realidad.
Es decir, en ese sentido, podríamos decir que la filosofía de la novela policial negra es pesimista. El mundo en el que hunden sus pies y sus mentes los detectives y los ladrones y los crímenes de la novela negra es un mundo caótico, digamos, desordenado, es un mundo corrupto y que no va a cambiar. El detective Marlowe o Spade o incluso la jueza Virgita o Virgita, no conozco cómo se pronuncia en sueco, que es el personaje central, pero en esta novela, de Mankell, digamos, un escritor que está produciendo ahora en este momento, que está publicando novelas policiales. Digo, el Virgita o Virgita, o como se pronuncie, lo resuelve y está la solución. Acá, la solución al problema más antiguo llevó a cabo de que, digamos, tuvo el cuchillo en la mano o la pistola en la mano. Pero en realidad, los problemas... ¿Pero cómo se llama el libro? Este autor este autor se llama Henning Mankell. Henning Mankell, y es un escritor de novelas policiales de origen sueco. Y esta es la última novela policial que salió. Ahora acaba de salir una novela que no es policial. Y eso es algo a lo que me voy a referir cuando hable ahora a continuación del relato policial contemporáneo. La particularidad de los autores que escriben novelas policiales, que están continuamente diciendo, pero nosotros no hacemos solo novelas policiales. Es como si tuvieran una actitud de defensa o de culpa, si le dijeran ustedes son autores de novelas policiales. Ellos no quieren ser solo autores de novelas policiales. Quieren hablar de otros problemas más importantes. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que vengo diciendo? ¿Ha quedado un cabo suelto? Sherlock Holmes es de policía blanco, ¿verdad? Claro, sí. O sea, Sherlock Holmes es el paradigma junto con Dupin, que es el detective, el razonador de Poe, y con Padre Brown y tantos otros de la novela inglesa. Sí. Bueno, depende cómo se lo vea, digamos, porque en principio yo diría que sí. Lo que pasa es que, y eso es lo que estaba tratando de decir, lo que los mueve a ambos y el método que usan son muy distintos. No, sí, se supone que sí, que se le paga para resolver un problema de un crimen o de un robo, ¿no? O sea, que no se desvirtúe ahí, que siempre sea la función. Bueno, eso sería algo así como hablar de cuál es la estructura de un policial en general, digamos. En general, los policiales lo que tratan es de un hecho delictivo. Resolver el enigma, como usted dice, pero... Claro, lo que pasa es que los móviles o el motor de cada caso, son muy distintos. Y Sí. la noción de verdad, Sí. ¿cómo cambia en el policial negro? Muy interesante la pregunta. Perdón, muy buena pregunta. Yo he pensado sobre este tema, ya se ha escrito mucho sobre este tema, ¿no? Ricardo Piglia, acá en Argentina, han pensado el asunto de manera muy entretenida. Incluso Mempo Giardinelli también tiene un libro que se llama El Género Negro, que se lo recomiendo, se lo pueden conseguir. Yo creo que, así como el policial inglés, el centro es la verdad. En el policial negro, la cuestión de la verdad está desplazada. En todo caso, la verdad está desplazada hacia el ámbito de la ética. O sea, hacia el ámbito de lo bueno y lo malo. En todo caso, si ustedes quieren, el bueno sería el que tiene la verdad, digamos, y el malo sería el que no tiene la verdad. Sin embargo, esto se relativiza. Porque la cuestión pasa a ser quién tiene las herramientas para decir y ostentar que tiene la verdad. Es como si la cuestión se volviera más compleja. A ver, ¿qué quiero decir? Si en el policial inglés la cuestión es casi maniquea, o sea, muy simplista, el detective busca la verdad y hasta ese momento había el desconocimiento, la ignorancia, no se sabe quién es el autor del crimen. Entonces el detective es el que va a encontrar algún momento de verdad. O sea, ahí las cosas están más claras. Sin embargo, en el policial
negro, puede haber, y de hecho hay, que un personaje que representaría al estamento policial, por ejemplo, ¿sí?, no tenga la verdad o vaya por una pista falsa, y sea el detective el que va persiguiendo la pista, ¿sí?, que sea la pista que va a terminar descubriendo quiénes son los autores del crimen. Pero fíjese que en ese caso, la policía, que sería el lugar tradicional de la verdad o de la ley, no tiene esa pista. Y en realidad el detective, el policial negro, tiene que salirse de la senda de la verdad o de la ley para encontrar la verdad del crimen. No sé si me van a entender. Sí. La cuestión se bifurca, se complejiza, y en realidad también puede suceder que, como pasa en la novela chino de Nanke, la verdad nunca salga a la luz. Porque hay suficiente poder detrás, o suficientes intereses económicos, que no permiten que esa verdad salga a la luz. De hecho, la novela termina, no les voy a contar el final, por si después alguien quiere leerla, pero la novela termina con un final abierto, digamos. Entonces, el problema pasa a ser otro, ¿no? El problema pasa a ser, en todo caso, quiénes son los que ostentan los mecanismos o los dispositivos que permiten ocultar la verdad. ¿Quiénes tienen el poder para ocultarla? ¿Quiénes tienen el poder para manejar los hilos necesarios para que los crímenes se sigan haciendo sin que se descubra el verdadero autor de fondo? Ahí aparece un problema ético y un problema político, un problema de la sociedad capitalista. Bien. Me voy a referir brevemente al policial de la Argentina, muy brevemente en realidad, para después hablar de algunos escritores, tres puntualmente, de la novela policial contemporánea, de los que están produciendo ahora, en estos años, en estos meses incluso. En Argentina el policial fue cultivado por primera vez hacia fines del siglo XIX, y podríamos decir que Horacio Quiroga y Roberto Ar, como nombres célebres, digamos, son los primeros que han escrito relatos con criminales, o con robos, con problemas delictivos, en sus tramas. Aunque Quiroga no escribió ningún cuento policial propiamente dicho, digamos, con esa intención de escribir un cuento policial, sí está en el título ya de uno de sus libros, la marca de la muerte como un asunto fundamental para la trama de un cuento, ¿no? Y en el caso de Art, sí, hay, podríamos decir, ciertas marcas, sobre todo el policial negro, ciertas marcas que nos hacen pensar que es alguien que se apropia del género policial negro y que usa esas marcas, esas huellas en sus novelas, como son Los Siete Locos, ¿no?, y Los Lanzallamas. Voy a mencionar algunas claves. La paranoia, como una clave propia del policial, sobre todo el policial negro, ¿no? La mujer fatal, el personaje de la mujer fatal es un personaje paradigmático del policial negro, ¿no? Tanto la mujer fatal como, digamos, que está al lado del detective o que está al lado de los criminales, digamos. Incluso a veces funciona como pivote. El prostíbulo, como escenario obligado, todo esto que estoy diciendo está en la novela de Art, ¿no? Las prostitutas, la lógica del enigma y cierto suspenso narrativo. Está en Los Siete Locos. Bueno, y a la hora de hacer esta cadena de escritores que se vinculan con el género en Argentina, hay que mencionar a Borges y a Bioy. Les recomiendo, si no han leído de Borges, el cuento La muerte y la brújula, que es un relato que le da una vuelta de tuerca al policial inglés. Hay una variante ahí que lo hace más intelectual todavía. ¿Cuentos de Borges, La muerte y la brújula. Y de Bioy les recomiendo que lean El perjurio de la nieve, si no lo han leído. Y bueno, esta serie continúa, por mencionar algunos hitos nada más. Bueno, Perjurio. El perjurio de la nieve. Por mencionar algunos hitos nada más de la cadena de la literatura argentina, sigo con Ricardo Piglia y con Juan José Sade. En realidad, si ustedes se fijan, hay pocos apólogos o escritores
que se dedican al policial como un género puro, digamos. Lo que se van a encontrar con frecuencia es apropiaciones, o sea, tomar elementos del género e inscribirlos en el relato. En el caso de Peele es evidente, en su novela Respiración Artificial, la paranoia funcionan como elementos que atraviesan la trama de esa novela. Y ya sí una novela que se enmarca dentro del policial negro es Plata Quemada, ¿no? Y Peele además es uno de los principales teóricos en Argentina del policial, sobre todo el policial negro. De hecho fue uno de los impulsores de la publicación de las novelas de Chandler, de Hammett, de James Cain en Argentina. Y, por ejemplo, esta colección de cuentos de la serie negra, ¿sí? que se publicó hace muchísimo tiempo, Peele comenzó a difundirlos en los años 60, tiene un prólogo de Peele. Y en el caso de Saer, que es uno de los grandes escritores argentinos, hasta hace poco, digamos, hasta que estaba vivo, ya murió, yo diría que era uno de los principales escritores vivos. Y él tuvo una relación de amor y de cierto rechazo al final con las novelas de Chandler. Tiene un ensayo famoso sobre El Largo Adiós, que es una de las novelas más importantes de Chandler, donde hace una vindicación de esa novela y al final, en las últimas dos páginas, hay una especie de retractarse de Saer, de decir que no era una gran novela como él pensaba a los 30 o 40 años, sino que es una novela que forma parte de una serie. Esto digamos, ha tenido que ver con el policial de sus orígenes, ¿no? Se ha asociado el policial con un género masivo, o sea, fue un género masivo, digamos, y ese carácter de masivo le ha quitado dignidad para algunos escritores, o sea, lo ha convertido en un género espurio, y eso ha hecho que durante muchos años el policial se ha visto como un género menor, como que los escritores no eran verdaderos escritores, sino que eran menos artesanos que entretejían ladrillas, como digo. Bueno, vamos ahora, voy a revisar algunas ideas respecto del policial contemporáneo. Algo que me llama la atención y que lo he leído en las críticas sobre las novelas que se han publicado en los últimos años de tres autores relevantes, Andrea Camilleri, Petros Markaris, que es un autor griego, y Mankel. Yo acá he traído esta novela de Camilleri que se llama El perro de terracota, que es un autor italiano. Y de Petros Markaris he visto que se ha publicado hace poco una novela que se llama Muerte en Estambul. Y bueno, Mankel tiene, creo que son 9 o 10 las novelas de la serie protagonizadas por el detective Wallander. Wallander se escribe con W y con L. Y lo primero que llama la atención al leer estos escritores, o sea, a Camilleri, a Markaris y a Mankel, es que son escritores que no pertenecen al ámbito de los Estados Unidos, que están fuera de ahí, y es como si la novela policial hubiera encontrado su centro en Europa y no en Estados Unidos, donde se originó la policía negra, ¿no? Ese es un rasgo que llama la atención a primera vista. He leído, como decía hace un momento en algunas críticas, que se señalaba justamente como si el futuro de la novela policial estuviera entonces en Europa y no en Estados Unidos, se hubiera desplazado hacia otro lugar. Y eso ha hecho, por eso si uno lee las novelas, muestra, digamos, da una perspectiva de que hay algo curioso, y es que los policiales se han contaminado de, si ustedes quieren, otros colores locales. Es decir, si en Estados Unidos el color local estaba vinculado con bueno, la especificidad de rasgos de la sociedad norteamericana, del cine, el AMPA, las estrellas de cine, bueno, los comercios propios de Estados Unidos, la figura del inspector incluso que aparecía bueno, en las películas, incluso asociadas a personajes como Humphrey Bogart y demás actores. En el caso del policial europeo aparece como una marca distintiva el hecho de que están ambientadas en Grecia, en Suecia, en Italia, en lugares que nosotros tradicionalmente no ubicábamos en el policial.
¿no? Y además, un rasgo fundamental del policial contemporáneo es que la dimensión política, esa dimensión que aparecía sesgada o que aparecía de manera indirecta, o a veces directa, pero la mayoría de las veces indirecta en el policial negro norteamericano, esa dimensión política, digo, aparece en el policial contemporáneo de una manera muy directa, muy evidente, o sea, con una intencionalidad clara de que aparezca eso que aparecía de fondo en las otras novelas negras. En el caso de las novelas de Petros Márkaris aparecen los problemas entre griegos y turcos, por ejemplo, los problemas económicos y políticos que tienen los griegos y los turcos. En el caso de la novela de Camilleri y las novelas de Camilleri aparece obviamente el problema de la mafia italiana, ¿no? Como un problema contemporáneo que persiste. Y en el caso de Mankel, cercano a Gotemburgo, aparece Londres, aparece Pekín, aparece Zimbabue, el país de África. Bueno, hay una diversidad de escenarios que hacen que los personajes viajen en avión, la jueza esta que es el personaje protagonista de la novela, por distintos escenarios y que incluso se refieran a esos escenarios, principalmente la jueza, se refiere a esos escenarios como escenarios que tienen un aspecto común, que es el aspecto de la sociedad organizada. En un momento ella dice que como era un personaje que en su juventud había soñado con la China de Mao, Brigitta, cuando se encuentra en Pekín, se da cuenta que esa ciudad soñada, de los campesinos haciendo sus protestas y luchando por una revolución en los años 60, los 50 y 60, es una ciudad que tiene los edificios que encuentra en Gotemburgo, en Estocolmo, o en París, o en Londres, o en Estados Unidos. Es decir, parece haber en Mankel un interés intencional, una gran intencionalidad de marcar esa contaminación de la globalización en los escenarios que recorren sus personajes. Y eso muestra además algo que caracteriza al policial negro, que es su conexión con el realismo. He dicho hace un momento que si la novela policial inglesa era una novela esteticista, una novela que trabaja con la narración desde una perspectiva formal, casi trabaja a la estructura como una pieza de relojería, como una forma geométrica, ¿no? Donde cada una de las partes tiene que estar calculada muy exhaustivamente, cómo se mueven las piezas en ese tablero. En cambio, la novela policial negra hunde los pies en el barro de la historia y se interesa por los problemas de la realidad social. Bueno, esa es su conexión clara con el realismo, ¿no? Y las novelas de Mankel, de Camilleri y de Petros Márkaris, que son estos tres autores contemporáneos, siguen esa pista, o siguen esa marca en todo caso, del policial negro, que es su conexión con la realidad, con el realismo. Da cuenta de lo. Ahora, a diferencia de las novelas policiales negras, de los norteamericanos, Kane, Chandler, Hammett, las novelas de Petros Márkaris, de Mankel y de Camilleri, mezclan las variantes. No es solamente una novela negra, o no hay solamente un rasgo de novela negra, o los rasgos que yo ya mencioné, sino que también hay un enigma, ¿sí? Y también hay una idea de trabajar con la lógica de la verdad. O sea, acá es como si se hubieran reunido, digamos en las novelas contemporáneas, elementos de ambas vertientes. No estamos frente a una novela pura negra, o una novela negra con esas características de negarse a la perspectiva del raciocinio del investigador, sino que acá también esta mujer, en el caso de esta novela, y en el caso de Wallander, en las otras novelas de Mankel, el protagonista, o los personajes que son los protagonistas que buscan resolver los crímenes, están interesados por resolver eso como si el aspecto central de la trama fuera el enemigo. O sea, hay una contaminación, hay una mezcla, hay un cruce de las variantes del género. O sea, que podemos decir que está la novela policial inglesa en el siglo, digamos, mitad del siglo XIX, continúa en el XX, por supuesto, la novela policial negra
ya al comienzo del siglo XX, con Hammett, digamos, y los que siguen después, y la novela policial contemporánea que cruza las dos vertientes anteriores, las dos vertientes que le dan entidad al género. ¿Esto está claro? ¿Sí? He leído hace rato un fragmento de Borges respecto de la novela policial inglesa o el policial clásico, y ahora quiero leerles un fragmento de Chandler que está en un libro que, si lo pueden conseguir, no sé si está en internet, pero se los recomiendo, de un texto que funciona como si fuera un manifiesto de la novela negra, porque Chandler acá da las razones por las cuales él escribe el policial negro y abandona o deja de lado la novela policial inglesa. Está citado acá en la contratapa, pero pertenece al texto, que el texto se llama El simple arte de matar. El simple arte de matar. Dice, la novela negra describe un mundo en el que nadie puede caminar tranquilo por una calle oscura. Porque la ley y el orden son cosas sobre las cuales hablamos, pero que nos abstenemos de practicar. En Chandler ustedes van a encontrar una habitual ironía, ¿no? un sarcasmo frecuente. No es extraño, dice, no es extraño que un hombre sea asesinado. No es extraño que un hombre sea asesinado. Pero a veces resulta extraño que lo asesinen por tan poca cosa y que su muerte sea el sello de lo que llamamos civilización. Es decir, acá está lo que yo mencionaba hace un momento respecto del desencanto, el pesimismo respecto de la sociedad en la que le toca vivir a Chandler, de la sociedad que refleja o propone la novela negra. Ese mundo que no va a cambiar, una lógica de corrupción, de robo, de poder. ¿Pero eran buenos o malos? Bien. ¿Me dicen la hora? 5 menos. 5 y 5. 5 y 5. Les voy a dar una lista de novelas tanto en un caso como en el otro, del otro. En el caso del policial inglés, bueno, ya saben ustedes, tienen que leer los cuentos de Poe, si no lo han leído ya, tienen que leerlos. Están en cualquier compilación de los cuentos de Poe. Les recomiendo, si consiguen la traducción que hizo Cortázar de los cuentos de Poe, los publicó Alianza. Miren que obviamente ya deben haber leído los cuentos de Arthur Conan Doyle, digamos, sobre como personaje, teniendo como personaje a Sherlock Holmes. Y hago recomendación enfática de nuevo de los cuentos de Chesterton, que me parece que son menos leídos, que son los relatos de Padre Brown. Y la serie es así, hasta Borges sigue el policial inglés, ¿no? Y acá les voy a leer las novelas de los autores del caso del negro. De Dashiell Hammett les recomiendo El Halcón Maltés y Cosecha Roja. Hammett se escribe H-A-M-M-E-T. El Halcón Maltés y Cosecha Roja. De Raymond Chandler, y acá las traje, no podía traer todas, pero traje algunas. El Sueño Eterno, que es la primera, y de la cual voy a hablar también la semana que viene, porque voy a hablar de la relación de literatura y cine. La ventana
siniestra. Las estoy diciendo en el orden que fueron publicadas. Adiós, muñeca. La dama en el lago. Voy muy rápido, ¿no? Y la hermana menor. Hombre novio. Y reitero mi recomendación de este ensayo, que se llama El simple arte de matar. En ese ensayo él dice que el origen del género está probablemente en Hemingway, está en el cuento ese que nosotros hablamos, analizamos en el cuento anterior, que es El cuento de los asesinos, y hace una apología el ensayo de Dashiell Hammett, poniéndolo como el primer escritor de novela negra, ¿no? Y también les recomiendo a Chandler este libro, que quizás antes se lo consiguen por ahí en algún saldo, que se llama El simple arte de escribir, que tiene cartas que escribe Chandler, y hay un artículo, que no es una carta sino que es un artículo, donde él cuenta su experiencia cuando se encontró con un mafioso y la entrevista que tuvo con ese mafioso. Es bastante interesante. De James Cain, Cain se escribe Cain, sea ahí ante Cain, porque lo ha hecho experimentar con un narrador y con un personaje que no habían sido explorados en la novela negra. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cain o...? Bueno, no sé qué habrá pensado Cain, digamos, de qué postura se habrá puesto él como persona. Quizás podríamos hablar más bien del narrador, a dónde se pone el narrador. Sí. Y el narrador, en realidad, es, en el caso de estas dos novelas, es el criminal. O sea que no se pone del lado, digamos, de los criminales, sino que es el criminal. Después les recomiendo también a un escritor que se llama Jim Thompson, que escribió esta novela que se llama Los Alcohólicos. Jim Thompson es de la generación siguiente, no es de la generación de Hammett y de Chandler, porque Hammett es mayor que Chandler, pero este es de una generación posterior. Y también les quiero recomendar este escritor que se llama Chester Himes, Chester Himes con H. Su particularidad es que el autor es negro y sus novelas están situadas en el barrio de Camden. Incluso en esta novela, que es la primera de la serie, hay al comienzo, al final en realidad un vocabulario con el intento de traducir el argot al español que usaban los negros que están en la novela como personajes. Es muy particular, en ese sentido son las novelas de este autor. Esta se llama Por amor y Mabel. Son muy particulares estas novelas porque, como digo, trasladan el mundo del crimen, digamos, el problema del capitalismo en la novela policial a un ámbito que no es el propio de las otras novelas. Podríamos decir que esto está en un extremo con respecto a la producción inglesa, ¿no? El extremo opuesto. Después este autor que es tiene muchísimos libros, se llama James Jim Hadley Chase. Pero la impresión que a mí me da es que las últimas novelas o algunas novelas no las escribía él, quizás las escribió un grupo de autores, ¿no? Porque ha publicado cerca de 100 novelas. Y hay como que uno ve, no, por supuesto que no he leído las 100, pero he leído varias y he tenido la sensación de que en la fórmula aparece una fórmula que se repite, ¿no? Que eso es algo también que se le atribuye al género, digamos. La idea de la serie, de la repetición, ¿no? Que lo convierte en un rasgos que le vienen por ser masivos y al mismo tiempo lo convierten en pasivo. Esta escritora, que también se la recomiendo, es Patricia Highsmith.
También la particularidad, digamos, no también, sino la particularidad de estas novelas es que el personaje no es un detective, el personaje central, sino que es Tom Ripley. Ustedes habrán visto alguna película, alguna versión de esta novela. Y a diferencia de los detectives de Chandler, de Hammett, Tom Ripley es un bon vivant, es un aristócrata que mata por placer. Y eso le da una vuelta de tuerca al género negro, al subgénero negro. Bueno, esta se llama El amigo americano, la primera en realidad, la que escribió varias, creo que son varias. La primera se llama El talentoso señor Ripley, la que dio fama, digamos, a Patricia Highsmith y después se le escribió las otras. El talentoso señor Ripley. Ripley se escribe R-I-P-L-E-Y. Y me faltaría hablarles de los relatos o las novelas que trabajan cuestiones del policial, pero sin haber sido escritos esos textos con vocación de que sean cuentos policiales. Este libro, que es un trabajo de recopilación de Álvaro Bosch, que es un escritor argentino, es muy interesante este libro porque justamente lo que hace es reunir textos de escritores que no están incorporados canónicamente a la narrativa policial. Tienen cuentos de Sade, de Víctor Hugo, de Marcel Schwoff, de Maupassant, de Dickens, de Ambrose Bierce, de Chekhov, de Dostoyevsky, que es una parte de la novela de Crimen y Castigo. Estoy mencionando los autores que no están inscritos en ese canon, ¿no? De Oscar Wilde, de Jack London, de Tolstoy. Son cuentos que, puestos en el marco de una antología como es esta, funcionan como si fueran cuentos policiales cuando en realidad han sido escritos no con esa ocasión, pero trabajan con la lógica del enigma en algunos casos o del complot. Los hace que puedan ser leídos como cuentos policiales. Está muy buena esta recopilación. Es un poco cara, pero está muy buena. Bien. Con esto termino la exposición sobre el policial. Y me gustaría que si alguno de ustedes ha traído algún texto con la consigna que he dejado en los meses anteriores, levante la mano y o bien pase a leerlo o le diga de dictar. ¿Han estado vagos o han estado dedicados a la tarea? César. Lo puedes leer. Pero, ¿quieres venir acá o lo vas a leer? No, vení para acá. Ven acá y te escucho. El anillo. ¿Me escuchan ahí en el fondo? El anillo. Esta historia me la refirió un hombre con quien mantuve una breve pero profunda amistad. No pudimos compartir tanto tiempo como hubiésemos querido. Murió poco después de que nos conocimos hace ya muchos años. Si bien no me pidió reserva sobre su relato y aún debió suponer que yo no resistiría la obligación de escribirlo, su confianza merece mi discreción y por ello admitiré su nombre. Supongo que a algunos podrá parecerles una narración fantástica, pero yo sé que todo lo que me dijo es cierto. Lo sé porque lo conocí, y por sentir su confianza como me dice. De hecho, nunca escuché de sus labios una mentira ni una tergiversación, ni siquiera una exageración. Tenía un profundo respeto por la verdad y era sincero en la falta de su conveniencia. Esta transcripción es textual. Aquella noche después de despedirnos anoté todo, pero no era necesario. Aún hoy recuerdo cada una de sus palabras y sus gestos, cada detalle de nuestra conversación. Ambos éramos invitados en la estancia de un amigo en común. Después de la cena, muy animada, nos reunimos junto al fogón y al cabo de unos minutos el dueño de casa se disculpó para retirarse y debía atender algunos trabajos a la mañana siguiente.
quedamos los dos en silencio contemplando el fuego y disfrutando de la calma de la noche. Los chiquillos del lugar jugaban cerca, escondiéndose unos de otros y asustándose, simulándose fantasmas o monstruos. Me hizo un ademán sonriendo para que los mirara. Véalos, qué criatura, cómo fantasean. Aunque la gente de campo aún de grande cree en un demonio y esas cosas. ¿A usted alguna vez le pasó algo sobrenatural? No, nunca. Asintió apreciativamente con la cabeza con la misma sonrisa, pero poco a poco fue quedándose serio y meditabundo. Permanecimos callados un largo rato, pero algo había quedado flotando en el ambiente. ¿Y a usted? Pregunté sin poder contenerme. A mí una sola vez me ocurrió algo sobrenatural. O mejor dicho, tuve la certeza de algo sobrenatural. Se detuvo. Supuse que estaba tratando de refrescar la memoria. Levanté los ojos y vi su mirada fija más allá del fuego que había relatado. Veía su expresión en extraña gravedad y presentí que el dolor antiguo empezaba a ganar. Cuando pensé que ya había desistido de contarme lo que había comenzado, continuó. Usted sabe, soy hijo único. Mis padres se separaron cuando yo ya era grande, pero que yo recuerdo y nunca se llevaron bien. Claro, antes una separación era algo muy mal visto, y si había hijos de por medio eran necesariamente conseguidos. Mi niñez fue penosa. No me daba cuenta de esa permanente frialdad con que se trataban, el desamor, la violencia contenida, o mejor dicho, mal contenida, que siempre explotaba de un modo u otro, y luego sobrevenía una tensión aún peor. A veces les preguntaba qué les pasaba, pero me contestaban, nada, amigo, nada, no conocé, nada, estoy un poco nervioso. Pero yo sabía que algo pasaba, y puramente sospechaba que yo era el culpable, como pude entenderlo después, el culpable de que se condenara a mantener aquel infierno. Creo que la peor época fue cuando yo tenía 13 años. La peor época para ellos, quiero decir, que yo, gracias a Dios, había encontrado la manera de evadirme de aquella muerte investigada. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa de una tía. En realidad era una tía segunda, prima de mi madre. Su nombre era Lucía, pero yo me acostumbré a llamarla como lo hacía el marido a veces en forma de Luz. El hogar de Luz era muy distinto del de mis padres. Había sosiego y armonía, y aunque no creo que su matrimonio haya sido ideal, como no creo que ninguno lo sea, era así muy unido. Yo me llevaba muy bien con ellos, teníamos temperamentos afines y sentíamos mutuamente un profundo afecto. Además, ellos no podían tener hijos, y mi presencia llenaba de algún modo ese vacío. Su matrimonio era muy unido, como te digo, pero creo que había una diferencia importante entre lo que cada uno sentía por el otro. Ella lo amaba a él con alma y vida. Él, en cambio, si bien la quería mucho, dudo que la amara de la misma manera. No era tan romántico ni espiritual. Era un hombre más bien práctico, y aunque la trataba con ternura, en cierto sentido era un poco egocéntrico. Vivía para sus cosas, y a veces más que un marido parecía un hijo malcriado. Era químico, y había montado en su casa un pequeño laboratorio en el que pasaba tardes enteras. Trabajaba mucho, pero también se distraía mucho con pasatiempos y cosas así. Ella era feliz con solo saber que él estaba ahí. Cuando pasaban algunas horas sin verlo, iba llevándole café o algún refresco, le preguntaba si necesitaba algo, en fin, la misma cosa. Yo lo sé porque a menudo estaba allí. Era mi lugar preferido de la casa y solo podía usarlo cuando él estaba. En su ausencia, hasta ella tenía que vivir a mi casa. A veces él abusaba de las bondades de Luz. Por ejemplo, algo que lo observé hacer en varias oportunidades, no sé si solo por darle pelo o por alguna razón más fortuosa, fue fantasear en voz alta con respecto a otras mujeres. Generalmente eran bromas inocuas sobre alguna especie de cine o algo así, y terminaban en los recuerdos por dentro de Luz y me risa, pero otras veces era algo más complicado. En una ocasión, me acuerdo, comenzó a recordar con nostalgia a otras mujeres y a reflexionar si su vida no hubiese sido mejor con otro tipo de esposa. Luz estaba visiblemente mortificada. En un gesto que siempre recordaré, se sacó el anillo de bodas y lo depositó en la mano de él. Le dijo, si algún día crees que puedes ser más feliz con otra mujer, no tienes más que decirlo. Yo no voy a ser un obstáculo, te lo prometo. Él se sintió culpable, se la abrazó y le pidió disculpas. Le dijo que no lo tomara en serio y que ninguna otra podría aguantarlo como él. Ambos sonrieron. Cuando se sacó el anillo noté que estaba manchado y luego le pregunté qué le había sucedido. Me explicó que una vez se lo había quitado para limpiar el laboratorio y lo había dejado en el lugar menos indicado, debajo de una boleta que contenía agua de él. Accidentalmente el líquido había caído sobre el anillo y lo había dejado así, la superficie interior manchada y el nombre grabado en su interior indefinido. Ella lo había lamentado mucho. Para ella su anillo de boda siempre fue lo que es quizás para algunos recién casados, el símbolo de su amor y su felicidad, un vínculo hecho con Dios. Luz era así. Murió de corazón siendo aún muy joven. El mes que viene va a ser su mayor programa.
El marido al año siguiente conoció a una mujer, se entendieron, mantuvieron una relación de algunos meses, parece que hablaron de matrimonio. No se completó, él también murió en su propia casa. Con los vecinos llamaron por teléfono a mi madre, ella no tenía familia. Yo fui con el médico. Creo que no supo realmente cuál fue la causa de muerte. En el certificado de defunción puso paro cardíaco. El cadáver estaba sobre el piso del laboratorio. Tenía el puño derecho firmemente cerrado. A duras penas lograron abrirse, debido al rigor mortis, me dijo el médico. No puedo explicarle por qué, pero antes de abrirle la mano yo supe que era lo que le tenía con tanta fuerza. El anillo de luz. Al llegar a casa de mi madre le comenté lo sucedido y le mostré el anillo. No imaginó siquiera que era el de luz. Las marcas que tenía no le parecieron familiares. Quizá pensó que era un anillo de oro cualquiera, o tal vez uno para la futura esposa. El caso es que yo estuve en el funeral de Luz cuando se lava su ataúd y sé que ella tenía puesto el anillo. Así que no encuentro explicación lógica para el hecho de que ese anillo estuviera un año después en manos de su marido. Además está decirle que los restos de Luz nunca se tomaron como un motivo. Yo creo que ella volvió de más allá. Volvió a cumplir su promesa cuando vio que el marido pensaba unir su vida a la de otra mujer, porque aunque él mismo no lo supiera, sus almas seguían unidas. Y esto fue lo que él descubrió al final y decidió seguir. Y es eso lo que me parece verdaderamente sobrenatural, no el pequeño prodigio de mi niño. Ese amor que trascendió la conciencia y la vida. ¿Y usted qué sentía por ella? Usted es muy perspicaz, doctor. Ella fue la persona más importante de mi vida, la que más quise. Y el tiempo que pasé a su lado, en esa edad tan especial que es la adolescencia, fue lo más cercano a la felicidad que hay de mi vida. Una repentina ráfaga de viento restalló en el aire y el poco que quedaba del fogón se apagó dejando en oscuras, a no ser por unas aspas de vecinos. Ay, hermoso suspiró. Todos creemos merecer por lo que hacemos o decimos, lo que pensamos o sentimos. Para nosotros es solo cuestión de afinidades y correspondencias, pero el amor es más que eso. Es, como alguien dijo, una comunión de almas. Y Dios lo concede según su infinito saber, tan ajeno a nuestro limitado conocer. Por eso, algunos simplemente lo encuentran una vez apareciendo, en tanto que otros se pasan la vida esperando o buscando, apostando quizá cuando creen haberlo alcanzado, porque esa vez será la definitiva y verdadera. Porque cuenta comprender que para uno el amor sea tan solo una expresión. El cuento que es alguien que cita el relato de otro. Es decir, es la escena que digamos, le fascinaba a Borges para escribir alguno de sus cuentos, justamente vos estás mencionando. Es decir, alguien se encuentra con una persona y dice, bueno, esta persona me ha contado esta historia. Y entonces el otro cuenta la historia y esa es la historia del cuento. Sí. Y bueno, en realidad yo me lo he imaginado, digamos, a partir de un chiste, ¿no? No sé si lo conocen, el cuento ese del anillo, de la mujer que muere el marido y le quiere sacar el anillo y no puede y le corta el dedo. No sé si lo saben, me cuento. Entonces, bueno, se le cuenta a una persona en particular en algún momento, digamos así, de clima, ¿no es cierto? Y que ha ocurrido como algo cierto, ¿no es cierto? Que ha muerto el marido, que era muy unido, que ella lloraba mucho y quería recuperar el anillo, entonces al final no podía sacarle, que se le corta el dedo. Y al cabo de un tiempo, bueno, ella después de la muerte del marido sufre una depresión, se le hace toda una historia, qué sé yo. Y al cabo de un tiempo llega un hombre, ella estaba en una casa de campo, una cosa así. Y llega un hombre que le pide permiso para hablar por teléfono porque ha tenido un accidente en el auto, una cosa así. Y ella nota algo extraño en ese hombre, le ve una mirada que le recuerda al marido, qué sé yo. Y cuando saca la mano del bolsillo ve que le falta un dedo. Entonces la mujer ya se empieza a poner nerviosa y el tipo no se sabe qué pasa, que no puede hablar por teléfono aquí. Entonces ella al final así se anima, ¿no es cierto? Y dice, señor, disculpe, ¿qué le ha pasado en el dedo? Y ahí se le asusta a la persona, ¡tú me lo has hecho! ¿No? Pero, es un chiste, pero a mí me ha inspirado, digamos, muy... Bueno, qué bueno que vos contás esto, porque o sea, estás contando de alguna manera tu método, en este caso, no digo que sea siempre, pero cómo, digamos, lo importante es que es trabajar una anécdota y no quedarse en la anécdota para construir un cuento. En realidad, el arte del cuentista, ya sabemos, siguiendo ese ejemplo que dimos en un momento de la reunión, la segunda, consiste en construir dos historias. A ver, de todos los que han escuchado el cuento de César,
¿Cómo es que se va anunciando esa segunda historia que se revela, digamos, después? ¿Cómo creen que se va anunciando? Porque se acuerdan la lógica de las dos historias, ¿no? Una historia visible y una historia subterránea o invisible que va tramándose ahí. O si no, César, vos contame. Bueno, yo creo que de cada segunda historia, con un hombre que aparentemente nunca, al no poder consumar ese amor, bueno, porque era una tía, porque él era chico, porque esto, porque lo otro, queda, digamos, así como con una vida deshecha, ¿no es cierto? Sí. Y yo lo que trato de buscar, ¿no es cierto?, es hacerle creer al lector que va a escuchar una historia fantástica, algo sobrenatural. Claro. En realidad lo sobrenatural no es tanto, digamos, el hecho de la cuestión de ultratumba ni nada, sino ese amor sobrenatural. Bueno, es interesante eso, ¿eh? Cómo era el comienzo, trata de despistarlo al lector. Esa es la idea, decirle todo lo que no va a hacer, ¿no? Bueno, César, muchas gracias. ¿Alguien más de los aquí presentes trajo algo para leer? ¿Chicos? Yo he traído, pero no sé, la tercera persona de lo que había... Bueno, adelante. ¿Se acuerdan que el primer ejercicio es escribir un relato en primera y otro en tercera? El texto se divide en dos partes. Y bueno, yo voy a enmarcar, digamos, una pausa más larga cuando vaya a ser bien. Esta es la versión del otro texto. Sí. La escuchamos acá, la otra versión, ¿cierto? No sé, o sea, tengo la hoja acá, si quieren la leo, pero no sé si hará falta. Digamos. Pero era el texto que leíste el otro día. Sí. Claro. Cualquier duda, si necesitan leer algo. Bueno. En la fría y lluviosa noche resuena la estridente campana de la iglesia, acelerada por el tejido de los oxidados engranajes de la torre del reloj. Ante la parsimonia, la quietud de la sombría mirada de aquellos que moran en las tinieblas, en las oscuras pesadillas y en los encuentros infortunados, la dicha del corazón y sus latidos permanentes yacen en equilibrio en las tumbas que forman sus hogares y donde resguardan la gloriosa y blasfemada tranquilidad del hombre. El barro se halla grabado por las profundas pisadas de un ser que frecuenta las noches y yace de día. Su silueta se traduce en la de un imponente cuerpo de varón. Se dirige hacia un suntuoso pantano que se pierde en las proximidades del lago. Resuenan voces que entrecruzan el tenebroso cenagal, clamando las apócrifas odas de Fausto, acompañado de una aguda y grandiosa música formada por el viento y el sonido de las hojas que golpean en chasquidos que dulcifican el ambiente. Rodeado por tal artificio, y luego de vacilar, Dorio decide atravesar la puerta al infierno y consigo aguardar esperanzas de poder volver nuevamente a cruzar. El misterioso y brumoso laberinto que lo envolvía y disipaba fue perdiendo su arcano secreto, cuando cegado por el poder de la tortuosa oscuridad, aquellas innumerables paredes se diluyeron entre sus manos como fina arena. Comenzó a atravesar las paredes de arcilla, siguiendo susurros que provenían de algún lugar cercano. Se estrelló contra muros macizos, revistió su sudoroso cuerpo desnudo en leva. La desesperación tomó posesión. Creía sentir brazos y piernas que lo bajaban. Sin embargo, el pavor ahora lo poseía y los sobresaltos se confundían con la realidad. La luz le devolvió las ilusiones cuando sus ojos respondieron a la influencia de un fúlgido astro. Fogosas gotas de sangre recorrían su continente. Entre lágrimas y emoción se irguió y continuó buscando el subterfugio. ¿Qué llevó a Lucas a indagar en las oscuras regiones de la tierra? ¿Cuáles iban a ser las causas? ¿Que dejarían grandes marcas en el muchacho? Una llaga en su utópico sueño lo dividirían en disímiles sujetos. En el umbral de una nueva senda decidió volver con la ayuda de su prodigiosa naturaleza y sus convenciones como para manipular las fuentes secretas de la vida. Entre los fulgurantes rayos del sol se entretejían las sombras de los árboles, dilatadas por el brioso viento decidido a montar los espesos follajes.
Caía la tarde cuando en un delirio natural su vientre se henchía de dolor mientras aguardaba la llegada del rayano proceso. Había tomado la decisión de alejarse de la civilización. Transmutó su fogosa visión en una taumaturga complexión, desinhibida de antiguos mitos. Tomaba posesión de la alquimia postergada por los hombres, aquellos pasajes prohibidos. Su cuerpo sufría un corrompido artilugio que se alimentaba pronto de su fuerza. Bajo la excelsa copa de un sauce, padecía en silencio convulsiones que lo amarraban al suelo. Su mente vagaba absorta por los parajes del tiempo, guiado por los latidos de la tierra. La confusión ligada al pánico lo abatieron, y entre parpadeos su esencia se disgregó de su corporeidad, ignorando la vida. Un resplandor en la profundidad del umbroso sueño lo habían fragmentado en autónomos genios, los cuales se esparcieron en direcciones opuestas por la impetuosa ráfaga. Aquel ser que agobiaba su matriz se habría librado. El estéril trozo de carne se encontraba nefasto, aguardando la expiración. El enmudecido, inmóvil, advertía el eterno firmamento, captando las cándidas nubes entre el velado ocaso que obsequiaba el principio de un fin. Bien. Bueno, ¿se acuerdan de la primera versión? ¿O quieren que les lea? ¿Querés leerla la primera versión? Bueno. Sí, acá nos encontramos claramente el cuento fantástico, digamos, la diferencia clara con el cuento de César, que César trabaja la idea de que es un cuento en realidad realista, pero quiere engañar que es un cuento fantástico, y acá en cambio lo que se muestra a primeras es que es un cuento con hechos fantásticos, hechos que irrumpen, sobrenaturales, que irrumpen la vida ordinaria y que nos llevan a pensar que es un cuento fantástico, digamos. Mi sombra vagaba lentamente. El paisaje absurdo convertía mi cavilación en disgregaciones oportunas. Hoy dividía mi alma de un cuerpo autónomo, que caminaba con fecunda ignorancia, aumentando su cercanía a las fauces de la verde, formadas por un torrentoso vórtice de un encendido rojo, que no parecía consumirse. Sin palabras que articular ni exclamar, no había de advertir a él, que de pronto lo borraría de mi mente. Seguí los caminos, asperjados de lluvias de matices y colores que llegaban de un sol diferente. Miraba con detenimiento, cada cosa me impresionaba más. Las parvadas de pájaros cubrían los cielos, como si escapasen del invierno. Franquearon las nubes ajustando sus hermosas alas al vuelo. Y cuando esperaba encontrarlo al traspasar aquel inmaculado nirvana, se diluían entre la brumosa neblina, grabada por la intensa lumbre celestial. No discernía la realidad, sin embargo no podía detenerse, dominado por el influjo del viento que llevaba el intenso color, esparciéndolo por todas partes, llenando los espacios grises. Remordimientos desgranaban y llenaban los mágicos paisajes del tiempo, que me convertían en un amnésico espíritu. No recorría el mundo, solo viajaba con un propósito: quitar la gris e ilusoria esencia del mundo. Y luego desperté. Todos los caminos se cerraron, las distancias se fusionaron en una sola. Mi corazón palpitó de la emoción. Había transformado mis sueños en realidad. Una noche serena impedía a mi ego afrontar con naturalidad los hechos. Quería ser admirado por la gloriosa proeza. Ninguna otra noticia repercutiría en el mundo por estos días. Mi situación era difícil. Estar en dos lugares a la vez también lo era. Sin embargo, estaba acostumbrándome con facilidad. Mi otro yo parecía indiferente a todo. Yo, en cambio, concebía una omnipotencia sin contemplación. Éramos uno dividido en dos dividido en tres. Jamás había soñado en despertar tanto poder de una sola vez. No me figuraba que cada uno de los hombres que me rodeaban podían compartir tan maravilloso poder. Recorrí la ciudad intentando despejar ideas ajenas a mi nueva naturaleza. Sentía tener el control del mundo hasta que presencié una catastrófica pesadilla. Un joven se aproximaba entre la muchedumbre. Llamó mi atención de manera abrumadora. Su aspecto denotaba una impecable prolijidad. Llevaba traje blanco, cabello corto castaño.
Sus grandes ojos verdes se cruzaron indiferentes a los míos, aunque parecieron comprometidos. Arrimamos nuestra transparencia. Su aura radiaba mucho más allá que el de los otros transeúntes. Mi felicidad pareció afectada. Di media vuelta y lo seguí sin servir. Entró a un hospital a pocas cuadras de donde lo descubrí. Luego que preguntó a un médico dónde se internaba un paciente llamado Lucas Lamartín, tomó el ascensor. Atravesamos el pasillo hasta dar con el sitio. Su pulcro espectro no llegó a deteriorarse ni en mi imaginación delegada a mi tercera parte. Atónito, aún decidí nuevamente improvisar con el canibalismo. Franqueamos la puerta de la habitación. Él se detuvo un instante mientras el rostro de Lucas invadía el calor. Por favor, no, vomitó terror esforzando los músculos de su cara agónica. No te haré daño, él lo hará si no lo impide, no solo a ti sino al resto de la humanidad. Me estremecí ante su respuesta, pero no abandonaría la habitación. Había caído en su señor. Luego, un gran resplandor en el cuarto descompuso todo y Lucas murió repentinamente. La quimérica apariencia del joven se desdibujó por completo, transformado en un fusco chelú de largas alas de cuerpo. Hallaste la manera de dividir el cuerpo del alma, la razón del sentimiento. Sin embargo, soy la muerte, y a todo he de encontrarlo. Las tres partes de Lucas abordaban una extinción macabra. Pese a esto, logré despertar, integrar otro laberinto. El viento se detuvo. ¿Cuáles son las diferencias que ustedes notan entre la primera versión que leyó y la segunda, que en realidad son... o ustedes qué diferencias notaron a la hora de construirlo, digamos, en el texto? ¿Qué desafíos se les propuso por una persona y por la otra? En realidad, yo intenté, digamos, no quedarme con, o sea, de contarlo al texto solo en tercera persona, sino mostrar una lógica diferente a lo que... Sí, bueno, eso es lo que yo percibía. Claro. Que son tramas distintas en algunos puntos. O sea, se basa mucho, yo creo, también como hablaba César, de que yo también me guié mucho en Borges, en algunos cuentos que habla sobre los sueños. Y yo sé que cada lector, en este caso, entiende de manera particular, digamos, lo que estoy leyendo, narrando, pero al mismo tiempo yo me basé en la idea de que este hombre ingresa en un sueño que no termina, y ese, o sea, cómo continúan los sueños, que también te leí un texto de Joel, a vos la semana pasada, que hablaba sobre eso, o sea, que es, no sé si llamarle los sueños que uno tiene a lo largo de la vida y que nunca logra entrelazar, digamos. Ustedes buscaban ahí era unir esos distintos sueños. Yo tuve, digamos, o sea, la idea esta previa es mía, digamos, la escribo juntos, pero en realidad, digamos, El origen, claro, son momentos de la vida en que uno confunde la realidad con el sueño, Claro, sí, y el sueño claro. de la realidad. La confusión lógica con la vigilia con el sueño. ¿Y cuál persona le costó más escribir? y en la realidad es que yo tendría que volver a hacer el ejercicio y ver de escribir en tercera persona primero y después en primera, y así me daría cuenta si qué me cuesta más. Claro. Porque, o sea, en realidad estuve ya escribiendo una mini crónica, digamos, también de literatura fantástica, y ya he empezado a practicar, digamos, eso de cambiar a las personas. Sí, es una tarea a veces complicada y me cuesta un poco más el narrar en primera persona. Bueno, muchas gracias. No, yo tenía la impresión así de que ahora estaban hablando con un viaje astral, y eso, me da la impresión. Claro, claro, claro. Bueno, no sé si alguien más. ¿Vos trajiste algo? Sí, yo quería hacer A ver, a ver. quería preguntar una cosa. Yo escuché los dos temas. Cuando uno plantea la narración de un sueño, Sí. por lo general la narrativa se basa en la cuestión de las causas y las consecuencias, ¿no?
¿no? Cuando uno narra, el planteo es, por esto surge esto. Sí. Entonces cuando yo escuchaba lo que él narraba, es muy complicado cuando en los sueños no hay una causa racional de donde sostenerse. Es muy complicado que vos puedas desarrollar un sueño dentro de otro y que el lector lo pueda percibir de esa manera. La primera vez que vos leíste, nosotros charlábamos cuando se terminó el encuentro de que a mí me parecían estados internos, ¿no? Una cuestión interna del alma, cuando vos narrabas el primero que has leído. Y realmente es muy rico y muy difícil de percibir en su totalidad porque es tanta la carga adjetival que hay ahí, que es como que, ¿has visto cuando vos tiras la piedra en el agua y se va, tenés muchas ondas? Bueno, eso pasa con el texto que vos has leído el primero, porque me daba la sensación de que había tanta adjetivación que vos podés, cada uno puede tomar y percibir lo que quiera en realidad, y cuando la recepción se transforma en otra cosa. De eso, o sea, ese es el trabajo que hago. La idea es que el lector interprete, o sea, de acuerdo al estado que presente. Lo que sí hablé yo la semana pasada es que la manera en que lo expongo muchas veces uso muchos adjetivos y podría usar otros recursos como adverbios y bueno, es una manera también de... Claro, yo le decía en todo caso que hay que fijarse si los adjetivos no funcionan a veces como un obstáculo para la lectura y la interpretación. O sea, habíamos visto el caso de Hemingway, paradigmático, donde en las primeras 3 o 4 líneas no había ningún adjetivo. Porque también uno quiere transmitir una idea narrativamente y no necesariamente tiene que, digamos, depositar esa transmisión en los adjetivos. Digo, los adjetivos pueden reservarse para algunos casos. Me parece que en los dos textos que vos leíste, a veces los adjetivos no nos permiten incluso, a veces, no siempre, seguir la trama de lo que se está contando. Claro, funcionan como un obstáculo. Otras veces no. Creo que están colocados ahí de manera tal que cumplen esa función de orientar al lector en la descripción de una atmósfera o de un estado de conciencia. Yo esta semana estuve trabajando en un texto que ya lo había escrito hace mucho y le hice unas modificaciones. Ojalá que tenga tiempo la semana que viene lo pueda... diferente a esto, digamos, que venía haciendo, porque, o sea, me he dado cuenta de que muchas veces estoy haciendo, no sé si llamarle narrativa poética y no es, digamos, lo que, digamos, para que se entienda, digamos. Bueno, el objetivo de estos encuentros que estamos haciendo es para que ustedes vayan encontrando la voz que quieren tener, digamos, por dónde quieren ir, si por el lado de Hemingway, si por el lado de Borges, si por el lado de Chandler, digamos. Lo que no he dicho y quiero decirlo ahora es que la novela policial negra trabaja con el lenguaje como instrumento. A diferencia del policial de enigma, donde en algunos casos, como es el caso de Sherlock Holmes, o bueno, el caso paradigmático sería Borges, digamos, donde el lenguaje es un objeto por sí mismo. En cambio, en el caso de la policial negra, el lenguaje es un instrumento. Muchas veces, incluso hay una despreocupación acerca del lenguaje a la hora de narrar. Y nos da la sensación de que podría haber adjetivos ahí y no los hay, ¿no? Porque la preocupación es la creación de atmósferas, de climas, es la narración de ese caos de la sociedad, del mundo, ¿no? Que se está buscando trasladar, ¿no? El realismo tiene esa relación, digamos, con el lenguaje. Habría que ver casos específicos de los que no, pero digamos excepciones. Pero podríamos decir como regla genérica, y como toda regla tiene sus excepciones, pero como regla genérica el realismo no se preocupa por el lenguaje por sí mismo, sino que en todo caso el lenguaje es un medio, ¿no? Bueno, si no ha quedado alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, a ver. Ah, bueno, sí. Pasá. Bueno, se llama Tita. Tu nombre primero. Mi nombre es Claudia. Bueno. Tita es el cuento de una mujer. Tita es una mujer mayor de 52 años. Tiene un paso lento y una mirada perdida. Sus pasatiempos favoritos son la pintura y el yoga. Hace largas caminatas por el puente para escuchar el canto de los pájaros y sentir la suave brisa del mar. Se la ve pasar
La veo pasar todos los días a las 7 en punto, siempre a la misma hora, con su largo vestido azul, su cabello gris. Su bastón, fiel compañero. Su bastón es su fiel compañero. Una mañana decidí acercarme a conversar con ella. Cuando la vi, me quedé paralizada. Estaba ciega. Su mano temblorosa tocó mi mano. Fue ahí que me contó de que había perdido la vista cuando tenía 13 años, en un accidente de auto. Y el único recuerdo que le quedó fue el concierto de ballet del Lago de los Cisnes. Me parece que el texto tuyo trabaja una escena, Sí. pero le falta trabajar la resolución. Claro que la consigna era escribir un relato, era escribir una historia. ¿Verdad? Es decir, para que eso se convierta en cuento, teníamos que trabajar la historia invisible, en realidad. Es como si acá tuviéramos la historia visible. Nos faltaría ver qué pasa con esa historia para que se produzca un desenlace que no esperábamos, digamos, si seguimos la lógica del cuento clásico. Quizá para la clase que viene, para el último encuentro en realidad, podrías tratar de convertir ese relato en un cuento, siguiendo el esquema que hemos propuesto acá. Bien. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Algo que quieran decir? ¿Cómo? Agatha Christie, ¿en qué género se Y Agatha Christie. ¿Cómo? Centro escolar. Claro, claro, es otro caso paradigmático de la novela policial inglesa, de los enigmas, donde el detective, ya sabemos, quiere descubrir la verdad. Bueno, el próximo encuentro va a ser, les recuerdo, a las 4 de la tarde, el sábado que viene, y es el último. Bueno, nos vemos entonces. ¿Todos recibieron el mail que les mandé? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Y tu mail eras, Claudia? ¿Y te lo mandé? ¿Por qué no me mandas vos un email a ver si yo lo envío? Sí, te lo doy el mail. F, la letra F. Todo con minúscula. F, Soberón. No, sin la línea. No, te digo para que después no. F, Soberón, se escribe con B larga. RON 2003. Después Soberón 2003. El año 2003. Ya está, ¿no? Ahora ponemos música. Es una buena novela, yo no pido el interpillo acá porque si no uno pierde. Sí, es una buena novela. Tiene... Yo la recomendaría. Así pasa, Sí.